Ahora sí, largamos. Bueno, lo que vamos a ver hoy es inferencia, la primera parte de la inferencia más básica, elemental, que son intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Es la unidad 4. La unidad 4 la tenemos dividida en dos. Vamos a ver esta parte y después vamos a ver análisis de la varianza en una segunda parte. La verdad podríamos ponerle un número más, pero bueno, eso. Es simplemente cómo la nombramos, no importa, los contenidos son los mismos. Si lo ven en la 4 o en la 5, los temas es lo mismo, a ustedes les da igual. Bien, habíamos visto todo lo que era estadística descriptiva y cómo se interrelacionaba la estadística descriptiva con la inferencial. O sea, cuando describía una muestra, cuando usaba una muestra para hacer inferencias sobre la población. Dentro de eso vimos que teníamos dos grandes grupos cuando hacíamos inferencia. O sea, teníamos estimación de parámetros y contraste de hipótesis. Así, resumiendo un poquito el concepto, o sea, a ver qué significa estimación de parámetros. Es cuando la pregunta típica, ¿cuánta madera hay? ¿Cuánto crecen en promedio los plantines de un vivero? ¿Cuánta madera hay en un bosque? Quiero saber el parámetro, quiero saber cuál es el promedio de la población, quiero saber mu. El parámetro ahí buscado es mu, por ejemplo. Podría ser otro, ¿no? Pero en este caso es mu. Entonces eso es una rama muy importante que nosotros utilizamos bastante, esa herramienta, para determinar estimación de parámetros. Nosotros lo vamos a ver a través de intervalos de confianza. Hay otro tipo de estimaciones que no vamos a ver, así que no nos vamos a detener en eso. Pero vamos a ver el más elemental de todos, que es el intervalo de confianza para estimar un parámetro. Después tenemos contraste de hipótesis. Contraste de hipótesis ya vieron varios ustedes, o sea, en realidad vieron prueba de hipótesis, ¿no es cierto? Un contraste de hipótesis en general hace referencia a un test de hipótesis, que es lo que vamos a ver hoy. Es lo que se denomina test de hipótesis, que básicamente en general es para contrastar contra un parámetro o contra dos estimaciones. Cuando tenemos dos muestras o tenemos un valor teórico y queremos ver si la muestra coincide con el valor de la muestra, el valor teórico. Se dice, qué sé yo, no sé, un fertilizante tiene que rendir tantos quintales en promedio por hectárea, y bueno, yo quiero saber si es real. Entonces tengo el parámetro que dice el que me lo vende y yo puedo hacer una prueba y contrastar a ver si eso efectivamente es cierto o no. Si estamos dentro de lo admisible. Bien, esos dos temas son los que vamos a ver hoy. Después sigue esto, ¿no? O sea, si inferencia va a seguir, pero bueno, hoy vamos a ver estos dos temas. Entonces, le dijimos, dentro de la estimación de parámetros vamos a ver intervalo de confianza y dentro de las pruebas de hipótesis vamos a ver los test de hipótesis y análisis de la varianza. Básicamente los test de hipótesis podemos decir que tenemos tres distintos o tres maneras diferentes que hoy los vamos a analizar. O sea, tenemos contra un parámetro, tenemos con dos medias y después tenemos algunas alternativas o variantes que vamos a ir viendo. El análisis de varianza es cuando tenemos más de dos medias, vamos a verlo, pero no hoy. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta unidad. Bien, entonces, el intervalo de confianza, ¿sí?, tiene por objetivo determinar un intervalo dentro del cual yo pueda decir que hay una probabilidad cierta, predeterminada, de que el parámetro esté contenido ahí adentro. La probabilidad de esa no es casi nunca del 100%. ¿Sí? Porque hoy vamos a estudiar un poquito por qué. La probabilidad está, generalmente nosotros nos quedamos contentos, pues ya con un 95% estamos contentos, eventualmente un 99%, pero siempre hay una probabilidad de que se nos escape. Muy baja, muy pequeña, pero existe. Entonces,
decimos que dentro del límite superior e inferior es el intervalo dentro del cual se puede hallar el parámetro poblacional mu con una probabilidad predeterminada. La probabilidad no se fija después, se fija antes, siempre. Si la fijo después generalmente hago trampa. Entonces, decimos que el parámetro a estimar lo simbolizamos con la letra mu, y esto es importante, no confundirlo con X raya. Lo que estamos tratando de involucrar ahí es el parámetro. El parámetro es una constante y es el valor de la población, desconocido. Y yo voy a dar el límite superior y el límite inferior dentro del cual, con determinada probabilidad, que es 1 menos alfa, supongo que está el parámetro. Esto cuesta un poquito entenderlo al principio, pero no es muy difícil. Entonces, si yo construyera un montón, todos los intervalos posibles de una muestra, veríamos que si yo dije que el 95% de las veces, o sea, tengo una probabilidad del 95%, supongamos que hubiese hecho 100 muestras, o sea, n sería igual a 100, yo digo que trabajo con una probabilidad del 95%, digo que dentro de ese intervalo, con el 95% de probabilidad va a estar el parámetro, pero puede haber intervalos que no contengan al parámetro. En ese caso sería solo el 5% que no lo contendrían al parámetro. Entonces, por ejemplo, si la media acá fuera 60,05, y yo hiciera todos los intervalos posibles, ¿no es cierto? 100 muestras, 100 intervalos, los que están en rojo, no sé si los alcanzan a ver, los que están en rojo, este y este, son intervalos que no contienen al parámetro. El parámetro dijimos que es esta raya, ¿no es cierto? Esto es... Entonces, vemos, ¿se entiende más o menos qué significa este dibujo? Este dibujo significa todos los intervalos posibles, ¿sí? Valores, por ejemplo, el primer intervalo está entre esto y esto, ¿no es cierto? Y contiene acá a mu. Por ejemplo, este intervalo de la otra punta es esto y esto, ¿no es cierto? Y mu está acá, o sea, contiene mu. ¿Está? Sin embargo, por ejemplo, de acá, mu no está. Está afuera, o sea, hay un intervalo que no contiene mu. Este de acá, por ejemplo, si lo dibujo por acá, digo, mu tampoco está ahí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5 intervalos que no contienen a mu. ¿Qué quiere decir? 95 intervalos sí contienen a mu, pero hay 5 que no. ¿Está? Esa es la probabilidad del 95%. Por ejemplo, si yo hago un inventario en un bosque, hago determinada cantidad de parcelas, calculo un estimador, saco el intervalo de confianza, ahora vamos a ver mecánicamente cómo se hace, construyo el intervalo de confianza y digo, acá hay entre 350 y 400 metros cúbicos de madera. ¿Y mu cuánto es? No sé, pero está dentro de eso. ¿Siempre va a estar dentro de eso? No, el 95% de las veces. ¿Qué quiere decir? Hay 5% de las veces que mu puede estar afuera. Sé que suena un poco errático, sin embargo es bastante preciso y es muy raro que se dé, pero no imposible, que mu esté afuera. Entonces tengo que comprender la naturaleza de lo que estoy haciendo. ¿Puedo poner 99? Sí, ¿qué pasaría si pongo 99? Y probablemente los intervalos se amplían y van a morder siempre al parámetro, menos en un 1%. Pero, ¿qué pasa? Voy a tener menos precisión, ¿no es cierto? Voy a dar un intervalo más grande. Ahora voy a decir, está bien, antes entre 400 metros cúbicos y 450 estaba el parámetro. Ahora voy a decir entre 350 y 500, ¿no es cierto? Entonces hay que ver si me conviene eso. Entonces, ¿cómo se construye
este intervalo, y este intervalo deriva de la probabilidad de la normal, ¿no es cierto? La distribución normal estandarizada, ¿no es cierto? ¿Esto qué es? Este valor de z, ustedes ya saben lo que es, eso es la normal estándar, ¿no es cierto? Está hacia un lado y está hacia el otro, z para un lado, z para el otro. Acá es importante que no se confundan esto, que es x raya. X raya está por ahí y X raya está por acá. X raya, ¿qué es? Es el promedio de mi muestra. Entonces, si yo a mi muestra, ¿sí?, le resto o le sumo el error hacia arriba y hacia abajo, determino un intervalo a partir del cual digo que se encuentra este parámetro mu. Esto lo hago todo con una muestra, pero la varianza en este caso tiene que ser conocida. ¿No? Estoy considerando que la varianza es conocida. ¿No? ¿Es una situación real? Es media teórica. ¿Por qué? Porque la varianza en general, cuando yo trabajo con muestras, se desconoce. Entonces, bien. Nada, es simplemente para introducir la teoría a partir de la cual, ¿no es cierto?, yo digo, la probabilidad, ¿cómo la calculo? A partir de un valor de z, que es la probabilidad de la normal estándar. Multiplico eso por la varianza, o por el desvío en este caso. Generalmente, conceptualmente, siempre está la varianza por un valor de z, o, bueno, ahora vamos a ver t. Entonces, esa es la fórmula antes que teníamos del error. ¿Qué pasaba cuando la varianza era desconocida? Ahí venía un poco el tema. Bien, pero ahora vamos a analizar la probabilidad. Yo digo acá hay una probabilidad asociada. ¿Dónde está la probabilidad acá? Acá está la probabilidad. Cuando yo digo 1 menos alfa sobre 2. ¿Qué quiere decir 1 menos alfa sobre 2? Y eso era, en mi distribución, era la cola, esta, si esto es alfa sobre 2, ¿no es cierto? Alfa sobre 2 y alfa dividido 2. Entonces, 1 menos alfa sobre 2 me da la probabilidad esta de acá adentro, ¿no es cierto? Entonces yo digo, acá adentro quiero que esté el 95% de la probabilidad. O sea, alfa es 2,5 para cada lado, porque alfa es el 5% dividido 2. Eso es lo que estoy significando cuando pongo ese subíndice que dice 1 sobre alfa dividido 2, esta partecita de acá, es el 0,95 o 95%. Entonces, eso sale cuando yo pongo esto. Yo lo elijo. Dijimos que se predetermina. O sea, lo fijo a priori, es decir, yo voy a dar un intervalo de confianza al 95%. O podría elegir al 99%. ¿Qué efecto tiene eso? Bueno, vamos a analizar qué efecto tiene. Entonces, vamos a verlo en un ejemplo. Entonces, dice una empresa de comercialización de semillas desea estimar la altura promedio de una especie maderable. Para ello se toma una muestra de 50 plantas y se calcula la altura media, la que resulta ser de 130 centímetros. Se sabe por experiencias anteriores que el desvío estándar, pero esto sería la varianza, bueno, la varianza poblacional, ¿no? O el desvío poblacional, ¿no? Es 0,22. Bien. Dice, construir un intervalo para estimar mu con una confianza del 95 y otro intervalo con una confianza del 99. Entonces tengo n 50, x raya es 130 y sigma es igual a 22 centímetros. ¿Está? Con esto yo me tengo que plantear esta fórmula y construir dos intervalos, uno al 95 y uno al 99 y ver qué sucede. Entonces, ¿tengo para reemplazar? Sí, porque acá tengo
acá tengo X raya, acá tengo N, esto es mu, que es lo que quiero saber entre qué y qué valores va a estar comprendido, y para el otro lado, o sea, acá hay una diferencia de signo, ¿no es cierto? Acá hay un menos, y acá hay un más. Entonces, a partir de ahí construyo el estadístico este, que es el intervalo de confianza, para esto que sea 0,95. Bien, esto no es más que reemplazar, o sea, decimos que acá tenemos todos los datos, reemplazamos acá y decimos 130, 1,96 es el valor de Z, para el 95%, ¿no? 22, que era el desvío, n es igual a 50, reemplazo y obtengo dos valores. Y digo, mu está comprendida entre 123 y 136 con un 95% de confianza. ¿Está? Alberto. Sí. Ese 123,95, ¿qué sería? ¿Hasta donde llegue el 5%? A ver. ¿El 2%? Eso, entre estos dos valores está mu, con una probabilidad del 95%. O sea, dicho de otra manera, si yo dibujara, si dibujara una normal, digo, acá está mu, con 95% de probabilidad, ¿está? Y esto, claro, vamos a decir, ¿y qué valor es esto? Y este es 123 y este es 136, ¿está? O sea, entre esos dos valores está mu. Y vos me decís, ¿y acá no hay probabilidad de que esté acá? Sí, pero esa probabilidad es del 2,5% por acá y de este lado el 2,5%, ¿no? Que se salga, digamos, de ahí. Hay un 95% de probabilidad que mu esté entre 123 y 136. ¿Se entiende? Sí. Bien. Es mecánico, ¿eh? Al principio asusta un poco, pero no es muy difícil. Además, esto no se usa, así que es solo para introducir. Ahora les cuento por qué. Entonces, si ponemos ahora, fíjense, acá buscan en tabla el valor de Z, ¿sí? Para el 95% me da 1,96 y va más 1,96 y menos 1,96, o sea, acá va menos y acá va más. ¿Por qué puse 1,96? Porque es el valor de Z de tabla, ¿para qué? Para la probabilidad de 95, obviamente, dividido 2, o sea, de 0,025 o 0,975, digamos. Estos son las dos probabilidades donde me da el valor de Z sub 0 y Z sub 1. Bien, ¿qué cambia? Ahora, en esta cuenta, los datos son los mismos. Lo que cambia es la probabilidad, ¿sí? Con la cual yo ahora pretendo dar el intervalo. En este caso es el 99%. Para 99% los valores de Z sub 0 y de Z sub 1, Z sub 0 y Z sub 1, de la normal, ahora ya no me dan más 1,96, ahora me da 2,576. Con lo cual, ¿qué pasa con el intervalo? Se agranda, ¿no es cierto? Se va de 121 a 138, o sea, es mucho más grande el intervalo, para tener la certeza al 99% de que mu está ahí. Igual me queda un 1% de probabilidad de que no esté, pero ya no me queda el 5, me queda solamente el 1. Pero el intervalo es mucho más grande, ¿tá? ¿Qué efecto tiene esto en lo que yo decía antes? Y que antes yo decía, por ejemplo, el bosque, el mu está entre 400 y 450, o mu está entre 350 y 550, o sea, aumento el intervalo, no es que aumenté la precisión, aumenté la probabilidad, pero la precisión disminuye, porque tengo que hacer intervalos más grandes. O sea, yo hago la resta ahora entre un intervalo al 95% y un intervalo al 99% y veo que este es más chico y este es más grande el intervalo. Claro, tengo más probabilidad de pegarle, ¿sí? Pero el intervalo es mucho más grande. Esto es medio
Por eso nos detenemos un poco a explicarlo porque es medio controversial. Yo tengo más precisión y el intervalo más grande. Y sí, porque tenés más error. Tenés mejor precisión, pero tenés más error. ¿Hay manera de cambiar eso? Sí, hay manera de cambiar. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué puedo hacer si yo quiero tener un intervalo más chico y tener el 99%? ¿Cómo puedo hacer? Sería la felicidad completa. ¿Cómo? Como más muestra. Exacto. El valor que me varía esto acá es esto, es n. ¿Tá? Eso es un divisor. Cuanto más grande es el divisor, más chico es el numerador. ¿No es cierto? Entonces, si yo aumento el tamaño de la muestra, voy a obtener este efecto, pero voy a tener un costo más alto. Y este es todo el dilema que hay. ¿Qué hago con la probabilidad? ¿Qué hago con el tamaño de la muestra? ¿Y qué pasa con el error? Yo tengo que analizar esas tres variables que son las que juegan cuando yo determino un intervalo para estimar un parámetro. Bien, entonces, aquí vemos que si ahora tomo 100 de muestra, calculo el intervalo para los mismos datos de antes y tengo 124 y 135, casi ni llega a 136. O sea, para tener al 99% aumenté el n, dupliqué el tamaño de muestra y me surtió efecto. Entonces, fíjense que de 16 bajé a 11. Cuanto más chico el intervalo, menos error tiene, más preciso es. Y aumenté la probabilidad, pero fíjense el costo. Si cada parcela de estas costase $1000, el costo de querer esa precisión me implica gastar $50.000 más. Entonces hay que ver si merece la pena. No hay una única verdad. Generalmente los forestales dormimos tranquilos con el 95%, no con el 99%, por este tema, porque es caro. Lo que yo les comenté antes, hay que ver si Lorena le dice, bueno, voy a contratar un técnico porque toma excelentes clases de estadística, se sacó 10. Y quiere saber cuántos pescados hay pescados no, peces, en el... ¿Cómo se llama este río? En el Pocahuyo, en la trampa de peces. ¿Qué pasa? Y hay que ver, lo primero que tienen que preguntar es qué costo tiene el muestreo. Si el costo es barato, no me importa. Ahora, si yo me tengo que disfrazar de hombre rana y bucear todo el Pocahuyo, y eso tiene un costo altísimo, ya cambia mucho la cosa. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí muestrear un peso? ¿Y cuánto me cuesta muestrear 100 o 1000? Y es muy importante. Porque si no, esto no es simplemente un juego de decir, a mí me gusta ser preciso. Claro, te gusta ser preciso, pero tenés que ser económico también. No podés ser preciso a costa de hacer un censo, que tiene un costo infernal. Entonces, hay que ver, este tema varía en función de eso y uno juega un poquito con estos números. Decimos, a veces las pruebas de laboratorio son muy económicas, entonces no me preocupa, trabajo con más precisión, y otras veces son más caras y entonces restringo más el tamaño de la muestra. Bueno, ¿qué más puede pasar? O sea, está el tema del costo, está el tema de la probabilidad y el tema del error y el tema, bueno, el costo está asociado siempre al tamaño de la muestra, ¿no es cierto? O sea, ¿sí qué costo tiene la unidad muestral? No hay una única verdad y también hay un factor de seguridad que nosotros muchas veces no lo tenemos en cuenta. ¿Por qué no lo tenemos en cuenta? Porque nos conformamos con un número, porque no hay riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en medicina, si yo utilizo una droga para darle a un paciente,
Y si se la doy mal, o sea, la droga no está lo suficientemente probada, ¿qué puede pasar? Le da una trombosis y se muere. Entonces, al final, es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué son tan estrictos los estadísticos de los muestreos de la medicina? Justamente por esto, porque está en juego la salud humana. Entonces, el riesgo es alto. El riesgo está ya no en pesos, ya no es un problema de gastar más plata, sino es de gastar más vidas humanas. Entonces uno ahí trabaja con un margen de seguridad mayor. ¿Cómo puede aumentar eso? Y generalmente aumenta la probabilidad y el tamaño de la muestra, porque quiere precisión y además tener, bueno, precisión en ambas variables, ¿no es cierto? En la probabilidad y en el error. Entonces, hay otros ámbitos de trabajo que a veces se manejan con otros parámetros, digamos, para calcular este tema del muestreo. ¿Se entiende hasta acá más o menos los conceptos? Uno que diga que sí. Sí, profe, se va a entender. Preguntas, interrumpan, en serio, no dejen pasar si se quedan con algo colgado. Acuérdense siempre que los ejercicios son los que después nos dan un poco el manejo de la mecánica, de esto que ahora parece medio un chino, pero que después no es tan difícil. Entonces, nada, los ejercicios son los que nos van a dar el malabarismo de la cuestión. Bien, conclusión, la amplitud de un intervalo de confianza crece con la confianza de la estimación. O sea, 95 tiene la confianza, el intervalo para 99 con el mismo muestreo y es más grande. Y decrece con el tamaño de la muestra. O sea, si yo quiero achicarlo, la única opción que tengo es aumentar el n. Es un poco el corolario de esto, como para que quede claro. Vamos ahora un poquito más a lo real, porque hasta acá vimos un poco el tema de lo teórico. ¿Y qué sucede con lo real? Y la realidad es que es muy raro que yo conozca la varianza. Muy raro. ¿Por qué? Porque la varianza, conceptualmente, no la fórmula de cálculo, ¿no es cierto? Conceptualmente la varianza, ¿qué pasaba? ¿Ahí se les amplió la pantalla? ¿Sí o no? Bueno, espero que sí. Conceptualmente la varianza, ¿qué era? Era la sumatoria, ¿sí?, de los datos, ¿sí?, menos el promedio elevados al cuadrado, ¿sí?, y dividido n o n-1. Dependía si era una muestra, si era... Bueno, en el caso de que fuera o sea, para calcular la varianza de una población, ¿sí?, en el caso de que fuera la población, ¿qué sucedía acá? Y sucedía lo siguiente, fíjense una cosa, perdón, acá hice mal algo, tengo que corregir. Acá es... Para calcular la varianza poblacional yo tenía que tener n grande, ¿sí?, y mu, estos dos datos. Si yo tengo estos dos datos, o sea, para que la varianza poblacional sea conocida, ¿sí?, para que esto sea cierto, ¿sí?, tengo que tener mu y tengo que tener n grande. Si tengo esos dos datos, no necesito hacer ninguna extirpación del parámetro, porque ya lo tengo el parámetro. Entonces esto es medio el huevo y la gallina, yo no sé si lo llegan a pescar, pero bueno. Normalmente esto no se conoce. No se conoce, es muy raro que uno conozca la varianza y tenga que estimar el parámetro, porque para saber la varianza, y evidentemente conozco también el parámetro. ¿Qué es lo que nos pasa? Nosotros generalmente tenemos una estimación de la varianza que está sacada, ¿sí?, de la sumatoria de ¿qué? De x sub i menos x raya elevado al cuadrado y dividido n menos 1. ¿Está? Entonces,
Entonces, ahora, ¿sí? Esto es algo más cierto. Esto es mucho más cierto. ¿Cómo era la estimación de la varianza, la relación que teníamos? Y que si la dividíamos por la raíz de n, tendía al parámetro a medida que n aumentaba. Eso ya lo habíamos visto en el teorema central del límite. ¿Y eso qué es? Y no es ni más ni menos que esto, que está acá. O sea, s al cuadrado, le saco el cuadrado y saco la raíz y la paso abajo y me queda que el estimador de la varianza de esa media es s sobre raíz de n. Entonces, no la conozco, pero la calculo a partir de la muestra, la estimación de la varianza. Es desconocida, se dice. Entonces, ¿qué pasa cuando mu tiene varianza desconocida? O sea, ¿qué pasa? Tengo que trabajar con el estimador, y el estimador es ese. ¿Y qué otra cosa sucede con eso? Y que está muy afectado por el tamaño de la muestra. Entonces, dejo de usar una Z y me paso a usar una T de Student. ¿Está? Conceptualmente es lo mismo. Antes ponía una Z acá y acá ponía sigma cuadrado. ¿Y ahora qué pongo? Y ahora pongo S y pongo una T. Pero la fórmula no cambió básicamente más allá de que uso otra tabla para calcular el valor de t, no uso la tabla de z, sino que uso la de t, y ese sale el resultado de ¿qué? Del cálculo muestral, es la varianza de la muestra. Entonces ahora sí puedo reemplazar, o sea, nos queda esta fórmula se ve muy larga, ¿sí? Si la quieren la pueden simplificar. Entonces, fíjense, esta fórmula, perdón, llega hasta acá nomás. ¿No? O sea, esta fórmula se puede simplificar, lo de arriba se puede simplificar con un más menos. Fíjense que acá está todo el tema. Entonces, si yo pongo L, ¿sí? Y le pongo x raya más menos, el resto, este término es igual acá que acá. Entonces esto es más menos y listo. Se la van a ver escrita muchas veces así. Y ponemos un ejemplo. Decimos que sigma es desconocida. Por lo tanto, ¿qué me dice? Que el desvío estándar de la muestra sale de acá. La desviación estándar de la muestra ahora sale de ahí. Entonces me piden que construya un intervalo de confianza, ¿sí? Del compuesto nitrógeno de un fertilizante con una muestra de N igual a 49, que tiene un promedio de 12 miligramos cada 100 y un desvío de 2. Entonces ahora tengo todo para calcular al 95%. Entonces procedo igual que antes. Digo, x raya era 12, S era 2, ¿está? Este término se repite, T lo busco en tabla y me dice que para el 95%, para cuántos grados de libertad, tengo que ver n-1, son los grados de libertad, ¿cuánto eran? Me decía 49 menos 1, 48. Sería n-1, 48. Entonces voy a tabla y tengo que ver cuánto vale, y vale 2,011. Y listo, ahí construyo. Fíjense que hace falta que haga 2 veces la misma cuenta. Esta parte, no, esta parte es lo mismo que esta parte. La hago una sola vez, pero acá la sumo y acá la resto a la media. A la media muestral. Entonces obtengo que el intervalo es 11,43 hasta 12,57. Y digo, el verdadero valor de mu se encuentra contenido dentro de ese intervalo.
Está ahí, al 95% de probabilidad, con una confianza del 95%. Bien, algunas consideraciones. Entonces, muy importantes, el efecto del coeficiente de confianza del tamaño muestral sobre la amplitud del intervalo. Tamaño muestral necesario para estimar un parámetro. Esto ya lo hicieron. Es decir, acá puedo darlo vuelta y decir, ¿qué tamaño de muestra necesito para no tener un error de más de tanto? O que el error es el intervalo. ¿Entienden ese concepto? El error es la distancia entre estos dos valores. Eso es el error. Entonces yo puedo calcular cuál es el tamaño necesario de muestra para no tener un error de más de tanto con un determinado nivel de probabilidad. Que esto ya lo han hecho, ya han jugado con esto de decir cómo calculo ese famoso n. Obviamente tengo que tener una estimación de esto, ¿no? Del desvío. Bien, ¿cuál sería el tamaño mínimo de una muestra n para que la amplitud no supere 12,1? Este es el error. Cuando se les dice el error, esto es absoluto, porque no está en porcentaje, está en valores de la variable. Dice que el error no sea mayor a 12,1. Entonces tengo que calcular cuál es el tamaño de la muestra. Y esto ya lo han hecho. Decíamos acá puedo usar un t, una z, depende de cuál sea el valor este, si esa es la varianza poblacional o es la estimación. Y c es la amplitud del intervalo, o sea, en este caso era 12,1, es decir, el error en valor absoluto. Esto está en valores todo absoluto. Les digo porque después lo vamos a usar en porcentaje también. Entonces, ahora multiplico 2 por el valor de z o t, perdón, estamos con z, casi z, con z a 0,95 y este es el valor de sigma cuadrado. Esta es la amplitud y digo que n más o menos debería ser 88, ya hicieron varios. Necesito 88 pinos para tener un error de 12,1 al 95% de probabilidad. Bien, hasta acá, ¿preguntas? No, profe, por ahora no. Por ahora estamos más o menos. Hacemos un pequeño break y cambiamos un poquito de tema. ¿Sí? Intervalo de confianza, lo resumo, entonces decimos es cómo estimamos un parámetro. Entonces, ¿cómo hacemos la estimación del parámetro? Nosotros no estimamos el parámetro, lo que estimamos ¿qué es? Es el intervalo dentro del cual hay una probabilidad que esté contenido el parámetro. Eso es lo que estamos estimando. Yo cuando saco el promedio de una muestra, eso no es el parámetro, eso es una estimación. A mí lo que me interesa saber es dentro de qué intervalo está el parámetro de la población. Entonces, ahí tengo 2 o 3 herramientas con las que juego, que es la probabilidad, el error y el tamaño muestra. Después está este tema de si sigma sí, sigma no, si es t o si es z. En general, les digo, casi siempre es t. ¿Por qué casi siempre es t? Porque es muy raro que conozca la varianza poblacional. Es muy raro que yo tenga un evento en el cual conozca realmente la varianza poblacional, porque la misma para ser calculada tiene que salir a partir de mu. Entonces, si conozco mu, se acabó el problema. Entonces, bueno, puede ser que dicen, por experiencias previas se sabe que la varianza... Eso por experiencias previas, bueno, qué sé yo, es medio... Pero generalmente es t. A la práctica real es t. Si yo hago t y en realidad la varianza poblacional se conocía, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? No, porque convergen. Porque, ¿qué quiere decir? Y que
la muestra es tan grande que converge el valor de t con la normal, son iguales. Entonces no voy a tener nunca error si siempre uso t. Voy a tener error si uso z y está mal, o sea, y la varianza no es la real. Pero no voy a obtener error si uso t y la varianza era poblacional y no muestral. Esto por ahí ahora no lo lleguen a ver, pero les quiero dar una punta del hilo, decir por qué siempre metemos t y le damos para adelante con t. Nunca decimos z. Y no decimos z porque no lo tenemos, es para una explicación, digamos, un poco teórica que raras veces se da en la realidad. Pero si uso t, nunca me voy a equivocar. En tanto y en cuanto que los datos se distribuyen normales. O sea, los datos son la muestra, ¿no? Los errores de la muestra se distribuyen en forma normal. Esto ya es un poquito más avanzado, no lo vamos a analizar en este curso. El análisis de normalidad y estadísticos para calcular eso no lo vamos a ver acá. Pero bueno, quiero decir, no siempre pasa. Nos basamos un poco en el teorema central del límite, que las muestras que nosotros trabajamos en general se distribuyen normal. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, les propongo 15 minutos y seguimos. Cambiamos un poquito de tema, por eso quiero dejar esto medio cerrado, el tema de intervalo de confianza. Bueno, profe. Break, campana, tin, tin, tin. Ahora un ratito. Listo, nos vemos en un ratito.